Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estéis en el mundo, ubicados. Bienvenidos a todos y a todas. Ya sabéis que este webinar es el segundo de un ciclo de 3 webinars. El primer webinar lo impartimos la semana pasada con unos conceptos básicos de continuidad de negocio. En el webinar de hoy nos vamos a centrar más en una parte esencial dentro de la gestión de la continuidad de negocio, que es el VIA, cómo hacer un análisis de impacto en el negocio. La idea es que os cuente también en este proceso algunos conceptos básicos, os cuente también las etapas por las que puede pasar ese vía y al final también veamos como un ejemplo sencillo de cómo aplicar o cómo realizar un vía. Pero bueno, eso vamos a verlo poco a poco. Bueno, eso es precisamente lo que, lo que veis en esta presentación, las diferentes cuestiones que vamos a tratar en este webinar. Veremos también al final esa sesión de preguntas que tendrá una duración aproximada de 10 minutos, 10-15 minutos aproximadamente, depende cómo vayamos de tiempo, pero en esa última parte será el momento en el que hagáis vuestras preguntas para que os pueda responder, os pueda dar una orientación. Bueno, presentación, esto también es importante que os diga. No quiero pararme mucho en esta diapositiva porque de todas las que hay en el webinar esta es la menos importante, que es de la que menos me gusta hablar, que es de mí. Pero bueno, para que tengáis una idea, yo llevo trabajando en este mundillo más de 15 años, en el mundillo de la seguridad de la información, en el mundillo de las tecnologías, en el mundo de la continuidad del negocio. He viajado por multitud de países, he trabajado en multitud de proyectos internacionales y tengo una amplia visión de lo que es diferentes estándares, entre ellos la ISO 22101, que es el estándar que define unos requisitos para la gestión de la continuidad de negocio. Todo lo que vais a ver en este webinar está basado precisamente en ese estándar, en la ISO 22101, que es un estándar internacional que define unos requerimientos básicos para un sistema de gestión de continuidad de negocio. Entonces, todo lo que os voy a contar no viene de la nada, viene una experiencia, basada en mi experiencia, y viene también de un estándar internacional, que es la ISO 22301. Bien, pues vamos a ir entrando poco a poco en esta temática. Una de las cosas importantes al principio es tener conceptos que son fundamentales en continuidad de negocio, y uno de esos conceptos fundamentales son parámetros que se manejan mucho, que son los que veis en pantalla: el RTO, el MTPD y el RPO. Estos son 3 parámetros que generalmente se asocian con tiempos y voy explicando qué quiero decir con esto. ¿Qué es el RTO? Bueno, el RTO es un parámetro que define o mide el tiempo que transcurre desde que se te cae una actividad hasta que la recuperas a un nivel. Aunque no sea al 100%, pero por lo menos esa actividad puede seguir funcionando. Os pongo un ejemplo de la vida real. Si tenéis un proveedor para vuestro teléfono móvil, para vuestro smartphone, y ese teléfono móvil tiene una línea de datos y una línea de teléfono de voz, pues no sé vosotros, pero a mí me ha pasado alguna vez que no he tenido cobertura en algún lugar y a lo mejor no he tenido datos porque no me llegaba la cobertura 4G o la cobertura 3G, pero sí podía hacer llamadas. Entonces, eso es un claro ejemplo de no puedo darte, el proveedor, no te puedo dar el servicio al 100%, pero te puedo dar el servicio degradado, que se llama. Pues eso es básicamente el RTO. O sea, eso es el RTO, me refiero. Esa es la relación con el RTO. Es decir, es el tiempo desde que se te cae una actividad hasta que la recuperas a un nivel, aunque sea degradado, pero por lo menos puede funcionar la actividad. Esa es la idea del RTO. El MTPD. El MTPD es el tiempo que transcurre desde que se te cae la actividad hasta que le recuperes al 100%. O sea, aquí hablamos ya de que todo el tiempo que pasa desde que se me cae hasta que lo recupero al completo. Ya funciona otra vez y vuelve a la normalidad. Ese es el MTPD. Y el RPO tiene que ver, o es conceptualmente, es la cantidad de información que te puedes permitir perder. Os pongo esto también, os explico esto también como un ejemplo. Si tengo una política de backups para realizar copias de seguridad todos los viernes, eso significa que si yo hago una copia de seguridad un viernes a las 6 de la tarde, la siguiente copia no va a ser hasta el siguiente viernes a las 6 de la tarde. ¿Qué es lo que pasa si después de la copia del viernes a las 6 de la tarde, el lunes a las 2 de la mañana o a las 2 de la tarde, tengo un problema?
pues todo lo que he generado desde el viernes hasta el lunes lo pierdo, porque la siguiente copia no es hasta el viernes siguiente. Entonces, mientras el margen entre copia y copia, mientras la ventana de backup sea más grande, o sea, mientras el tiempo que hay entre cada copia sea más grande, más información voy a perder. Pues eso es lo que mide el RPO. El RPO, mientras sea más bajito, mientras el tiempo entre cada copia sea menor, voy a perder menos cantidad de información. Idealmente, si hago una copia cada 2 minutos, pues la posibilidad de que pierda algo va a ser muy pequeña. Lo que pasa es que eso tiene una implicación importante y es que cada 2 minutos voy a hacer una copia y esa copia la tengo que guardar. Y tener tantas copias a lo mejor no es tampoco la mejor solución porque al final todo eso es almacenamiento que estoy perdiendo. Entonces hay que buscar la solución ideal y tenemos que tener en cuenta que el RPO conceptualmente es la cantidad de información que se puede permitir el negocio perder. Esto ya digo, estos son conceptos básicos, parámetros que vamos a manejar en la gestión de la continuidad de negocio y también a la hora de hacer el VIA. De todas formas, de estos parámetros, los que se suele, el más importante, el que se suele manejar siempre es el RPO. El RPO también, pero es más habitual jugar o basarse o trabajar con el RTO. El MTPE también, pero ya digo, el que es más habitual, o suele ser más habitual, es el RTO. Porque con el SRTO ya, aunque sea con un nivel degradado, pero ya por lo menos puedo recuperar la actividad. Aunque no sea al 100%, pero ya por lo menos puedo recuperar la actividad. Y esa vuelta a la actividad, pues para muchas empresas es lo más importante, porque pueden seguir funcionando, básicamente. Bien, esto con respecto a parámetros que son muy importantes, que tengáis el concepto claro y esta sería la idea, de que conozcáis esos parámetros. Cuando hablamos del VIA, cuando hablamos de realizar un VIA, y esto es pura filosofía ISO 22301, esto es pura filosofía de ese estándar que os decía antes que define los requerimientos para un sistema de gestión de continuidad de negocio. Cuando nos basamos en ese estándar habla de servicios. Es decir, yo soy una empresa, proporciono un servicio, puede ser, por ejemplo, venta de televisores a través de Internet. Vale, pues ese es el servicio. Pueden ser muchos más, pero tengo un servicio que es vender televisores a través de Internet. Vale. Para proporcionar ese servicio, y esto, ya digo, este desglose que voy a hacer, esto es en base a la filosofía de ese estándar internacional que es la ISO 21301. Bien, pues servicio, venta de televisores. Vale, actividades que hay dentro de ese servicio. Pues para vender televisores primero tengo que fabricar, tendré que tener una planta de producción de servidores. Tendré que tener también una actividad de marketing, o sea, tendré que vender los televisores. No vale solamente con fabricarlos, los puedo fabricar, pero tengo que tener a alguien que los sepa vender. Tengo que tener también una actividad, por ejemplo, de envío de los servidores, porque si alguien me compra un servidor, pues tendré que enviar ese servidor al cliente, a quien me lo ha comprado. Entonces, hay una serie de actividades que tengo que contemplar y que tengo que identificar dentro de ese servicio. Conceptualmente, y esto también es filosofía del estándar de la ISO 21801, conceptualmente una actividad es una o varias tareas que tengan un resultado definido. O sea, todo lo que sea una tarea o varias tareas que puedan ofrecer al final un resultado definido, pues es una actividad. Entonces, esas actividades al final no todas van a ser igual de importantes. Habrá algunas que serán más importantes que otras. A lo mejor si puedo vender, o sea, si tengo la actividad de venta de servidores funcionando, pero la planta de producción de televisores no está, se para o se rompe alguna máquina y no puedo producir televisores, tengo un problema. Entonces, ¿qué actividad de todas las que hay dentro de ese servicio, cuál es la actividad más importante? ¿O cuál es el impacto de que se interrumpa cada una de esas actividades que hay dentro de ese servicio? Eso es lo que vamos a determinar principalmente en el VIA. Es decir, en el VIA yo lo que tengo que hacer es para cada esa actividad que tengo dentro de ese servicio determinar un impacto, que eso es lo que voy a explicar ahora un poquito más adelante, poco a poco. Antes de eso, cada actividad, por ejemplo, la actividad de producir televisores, fabricar televisores, para desempeñar esa actividad necesito unos recursos. Esos recursos pueden ser máquinas, pueden ser personas, pueden ser procesos,
pero esa actividad por sí misma necesita un recurso, un activo o unos activos. Y esos activos también también los tengo que identificar. Esos activos o esos recursos es importante determinarlos o identificarlos para esta parte del VIA, pero también es importante identificarlos para la siguiente etapa. En esa etapa no vamos a entrar, pero la siguiente etapa después del VIA es el análisis de riesgos. Es decir, el análisis de riesgos, que ya digo, esa etapa no vamos a entrar ahí, nos vamos a centrar más en el VIA, pero la etapa de análisis de riesgos lo que trata, entre otras cosas, es cada servicio, ya sabemos, tiene unas actividades que tenemos que priorizar, que eso es la parte del VIA, priorizar esas actividades. Pero esas actividades se pueden interrumpir porque puede fallar un recurso. Y el que se interrumpa ese recurso puede ser porque le afecte una amenaza o varias amenazas. El identificar esas amenazas y el calcular el riesgo de cada amenaza asociada a cada recurso es lo que vamos a calcular en la siguiente etapa, en el análisis de riesgos. Pero ya digo, eso es otra etapa distinta. Nos vamos a centrar ahora en el VIA. El VIA es simplemente identificar para cada servicio las actividades y priorizarlas. Y ahora os voy a explicar cómo hay que priorizar esas actividades. A ver, etapas en el VIA. Bueno, etapas. Ya sabéis que esto del VIA pues, se compone de una serie de etapas. Ya sabéis que hay que identificar actividades, pero esas actividades hay que valorarlas. Y para valorar esas actividades debemos de identificar qué tipos de impactos pueden afectar a esas actividades. Esos tipos de impactos pueden ser varios. Pueden ser un impacto legal, que tenga una repercusión porque incumplimos una normativa. Por ejemplo, si en la planta de producción de televisores tenemos que cumplir con un estándar, una normativa del país que sea relativa a la industria de diseño, de desarrollo, producción de televisores y no cumplimos con esa normativa, eso claramente puede implicar que tengamos que parar la producción, porque venga un señor del gobierno o venga un señor de una entidad local, pública, y nos diga, pues si no cumplís con esta ley, tenéis que cerrar o parar la producción de televisores porque lo dice esta ley. Pues eso puede tener un impacto legal. Un impacto financiero, porque si yo me comprometo a vender 10 productos y esos 10 productos no llegan porque falla la producción de esos productos, pues y mis clientes han pagado ya esos productos, pues si paro esa actividad también puedo tener un impacto financiero, económico. También podemos identificar un impacto reputacional, es decir, si yo tengo una página web para vender y me atacan la página web, de forma que en lugar de aparecer televisores aparecen, pues, no sé, extraterrestres o aparecen otras cosas raras, pues obviamente eso, quien accede a la página web, pues no va a tener una buena imagen de mi página web. A lo mejor en lugar de comprarme a mí, se va a ir a la competencia. Entonces, eso tendrá un impacto reputacional, un impacto que va a afectar a la imagen de la empresa. Entonces, primer paso en el VIA, identificar los distintos impactos y criterios que vamos a considerar para evaluar esos impactos. Es decir, no es solamente importante determinar los impactos, que pueden ser los que yo os he puesto en la presentación, la diapositiva. Impacto legal, que suele ser lo habitual. Impacto legal, impacto financiero e impacto reputacional. Hay más, pero los más habituales son el impacto legal, el impacto financiero y el impacto reputacional. Hay que definir los criterios, es decir, un impacto legal pues tendrá diferentes niveles. O sea, no es lo mismo que incumpla una ley que afecte a mi negocio, que eso puede tener una repercusión importante, a que, pues bueno, que hay una serie de leyes y haya una que se me ha olvidado incluir en mi identificación de legislación. Estoy cumpliendo con ella, pero a lo mejor hay algunas partes que desconozco porque no tengo esa ley actualizada, por ejemplo. Pues eso va a tener también un impacto legal, pero no va a ser igual que si hay una ley que por defecto desconozco y no estoy cumpliendo en absoluto. Pues habrá diferentes niveles, digamos, diferentes niveles de impacto legal. Esos diferentes niveles los tengo que priorizar y tengo que establecer un criterio para valorarlos. Habitualmente, bueno, podéis poner 3 valores, 4, 5, esto es lo que defináis vosotros. Si son 3 valores, pues bajo, medio y alto. Y eso puede ser igual para el impacto legal, para el financiero y para el reputacional.
Pero en cada caso hay que definir un criterio. Nivel 0 pues significa que, o nivel 1 significa que puede tener un impacto legal, pero no me va a afectar mucho. Nivel medio puede ser pues que, bueno, ya ahí me puedo empezar a asustar. Nivel alto es que tiene una implicación legal muy importante porque incumple una ley completamente, no desconozco la ley, la incumplo, y tiene una sanción económica o tiene una sanción que puede implicar que a nivel local me exijan a que pare la actividad. Entonces, eso obviamente tiene un impacto legal importante, alto. Entonces, diferentes impactos, legal, financiero, reputacional, y para cada uno hay que definir niveles y sus criterios, sus correspondientes criterios. Esa sería la primera etapa. Ahora, siguiente etapa, hay que identificar las actividades. O sea, ya sabéis que un servicio se puede proporcionar porque hay por debajo de ese servicio diferentes actividades y lo que tenemos que hacer es identificar simplemente esas actividades. Una actividad, ya sabéis que es un conjunto, bueno, puede ser una tarea, un conjunto de tareas que dan o proporcionan un resultado definido. Pues la siguiente etapa es simplemente sentarnos con las diferentes personas que hay implicadas en la prestación de ese servicio. Puede ser a lo mejor el área de marketing, puede ser el área de producción, puede ser el área de legal, puede ser el área de marketing, financiero. Todas las áreas que tengan implicación en ese servicio es importante sentarnos con esas personas para identificar todas esas actividades que son importantes para prestar el servicio. Siguiente etapa. Para cada actividad que hemos identificado hay que calcular el impacto en base a los criterios, en base a los niveles que hemos definido previamente. Eso es básicamente lo que vamos a hacer a la hora de calcular el VIA, que eso lo voy a mostrar en otra diapositiva posterior, que ahí os voy a mostrar una tablita donde vais a ver diferentes actividades, vais a ver los diferentes tipos de impacto y vais a ver cómo se evalúa cada impacto y vamos a ver al final cómo se determina el RTO, ¿vale? Eso lo vamos a ver en otra diapositiva posterior. En base a esa priorización, o mejor dicho, en base a esos RTOs que vamos a determinar para cada actividad, claramente todas las actividades van a tener un RTO distinto, o habrá algunas que pueden tener el mismo RTO, pero seguramente nos vamos a encontrar con actividades que van a tener un RTO distinto, porque vamos a necesitar recuperar antes que otras. ¿Qué significa eso? Pues que esas actividades que necesitamos recuperar antes que otras significa que son más prioritarias. Entonces, con ese cálculo de RTO, con esa identificación de los RTOs que vamos a tener para cada actividad, vamos a poder determinar la prioridad de esas actividades. Esto es muy importante porque al final, cuando definamos nuestra estrategia de continuidad de negocio, que esto es otra etapa posterior, pero para que tengáis una idea, cuando se hace el VIA, se identifica esas actividades, la prioridad de esas actividades, porque luego a la hora de desarrollar nuestro plan de continuidad de negocio, tenemos que basarnos en los resultados que hemos obtenido en el VIA. Y uno de los resultados que vamos a obtener en esta etapa es esas actividades que tenemos, cuáles son más prioritarias. Porque si se nos cae el servicio, obviamente, y tenemos un orden, o sea, hemos identificado las actividades y esas actividades tienen un orden, pues es el orden que tenemos que seguir para recuperar el servicio. Habrá alguna actividad que tenga un RTO de 24 horas, pues esa es la primera actividad que tenemos que recuperar. Habrá otra que tendrá 48 horas, pues esa es la siguiente actividad que tenemos que recuperar. Pero todas tienen un orden, o sea, al final hay un orden para recuperar esas actividades, porque hay algunas que son más importantes que otras. Y esa es la decisión que vamos a tomar también en la estrategia en base a los resultados de esta etapa de análisis de VIA. Siguiente etapa, determinar los recursos. Bueno, esto ya sabéis que cada actividad se puede proporcionar porque por debajo de esa actividad hay unos recursos que dan apoyo a esa actividad. Aquí a mí me gusta usar la equivalencia del término de activos, porque los activos al final es cualquier elemento que tenga cierto valor para la empresa. Un activo puede ser un ordenador, puede ser una persona, puede ser un software, puede ser un servicio, puede ser una instalación. Entonces, al final se trata de cualquier recurso activo que tenga asociado una actividad, pues hay que identificarlo. Y fijaros también, dentro de esa lista de recursos, habrá algunos recursos que serán más prioritarios que otros, con lo cual ahí también podemos establecer un orden de prioridad. ¿Qué más importante? En una producción
en la planta de producción de televisores, por ejemplo, el ejemplo que os ponía antes, ¿qué es más importante, las personas o las máquinas? Pues de cara al negocio, si una gran parte de la producción funciona automáticamente, pero hay una etapa en la que se tiene que poner una persona a revisar si el proceso está funcionando o no, pues bueno, habrá que evaluarlo, habrá que analizarlo, habrá que determinar el impacto de que me quede sin el recurso de la máquina o que me quede sin el recurso de la persona. Pero eso también se puede priorizar a la hora de hacer el BIA y eso es otra cuestión que también podremos hacer en esta etapa inicial de análisis. Y otra cuestión importante que hay que considerar, hay actividades que van a tener dependencias unas entre otras. Por ejemplo, yo para vender televisores tengo que tener televisores, o sea, tengo que haber fabricado esos televisores, con lo cual esa actividad de distribución o venta está claramente relacionada, tiene una dependencia directa con la producción de esos televisores. Entonces, esas dependencias también es importante a la hora de diseñar la estrategia, que esto es otra etapa distinta, pero también se identifica esas dependencias ahora en la etapa de análisis, porque es cuando estamos evaluando el escenario y las actividades y los recursos, porque ahora esas dependencias nos van a dar una idea después, o identificar ahora esas actividades nos van a dar una idea después de, vale, si tengo una actividad que depende de otra, pues claramente cuando defina mi plan de continuidad y cuando defina mis prioridades, tengo que tener en cuenta esa dependencia, esa relación, porque a lo mejor va a determinar cierto tipo de decisiones que tengo que tomar a la hora de desarrollar mi plan de continuidad de negocio. Pero ya digo, eso es otra etapa distinta. Ahora ya sabéis, nos vamos a centrar en la etapa de vía y aquí es importante identificar esas dependencias que puedan tener las actividades que van a tener seguro. Pero si hablamos de actividades dentro de un servicio, esas actividades van a tener seguro dependencias algunas entre otras. También puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir que para alguna actividad tenga un proveedor externo. Es decir, si por ejemplo para la actividad de venta o de distribución de televisores a mis clientes, si esa distribución no la hago yo, sino que tengo un servicio de mensajería, pues tengo un proveedor que me está proporcionando un recurso dentro de esa actividad. Pues ese recurso que no depende de mí, sino que tengo un proveedor, también es importante que identifique ese proveedor, que identifique qué condiciones tengo con ese proveedor, porque si falla él, también me puede implicar que falle mi actividad y falle mi servicio. Entonces, esas relaciones de dependencias con proveedores también hay que identificarlas en esta etapa de análisis. De nuevo, porque luego en la etapa de estrategia habrá que, en función de esta información que estoy recopilando ahora, habrá que tomar decisiones. A lo mejor si detecto que para esa etapa de envío o de distribución de los televisores, que para mí es fundamental, si dependo tanto de un proveedor, a lo mejor en la etapa de estrategia, claramente tengo que tomar la decisión de tener un plan B, tener un plan alternativo, tener otro proveedor que me proporcione como mínimo las mismas garantías de envío, que me garantice que va a tener distribuidores, por ejemplo, a nivel nacional y a nivel internacional, porque si me compran en otro país, pues tengo que también garantizar que va a llegar a gente de otros países la mercancía, esos televisores que estoy vendiendo. Entonces, todo esto al final lo que me ayuda es a recuperar información para analizar el escenario y para posteriormente también tomar decisiones a la hora de definir la estrategia de controlar el negocio, que eso, insisto, eso es otra etapa distinta. Ahí está. Bueno, una cuestión importante. En la etapa de análisis, esto creo que lo comenté en el anterior webinar, en la etapa de análisis hay dos pasos. Está el paso del vía, que es lo que estamos viendo nosotros ahora, y está el paso del análisis de riesgos. Aquí nos vamos a centrar en el vía, ya lo sabéis, pero os comento. El análisis de riesgos lo que trata es básicamente de, ya sabéis, cada actividad tiene unos recursos. Esos recursos tienen asociados o pueden tener asociados unas amenazas, le pueden afectar una amenaza. Y esas amenazas lo que van a implicar al final es un riesgo, que puede implicar que si se materializa esa amenaza, esa actividad se interrumpa. Entonces, generalmente la forma de hacer esto es, primero identifico actividades, evalúo el impacto o la prioridad de esas actividades y luego voy a ver si cuáles son los riesgos que pueden afectar a esos recursos de cada actividad, porque eso puede implicar que la actividad se interrumpa. Pero esa etapa de análisis de riesgos es posterior, aunque hay empresas que primero hacen el análisis de riesgos y luego el vía, pero lo recomendable, lo habitual,
y el orden que establece el estándar, la ISO 22101, es primero el vía y después el análisis de riesgos, que tiene más sentido, porque primero es eso, primero identificamos las actividades, priorizamos esas actividades y luego para cada actividad los recursos que tiene cada actividad, analizamos los riesgos, porque eso es al final lo que puede provocar que una amenaza se materialice y provoque la interrupción de un recurso y eso puede implicar también la interrupción de una actividad. Bien, pues esto con respecto a las etapas del vía. Vamos a ver ahora cómo se realiza un vía. Pues esto es muy sencillito al final, es simplemente una tabla, como la que veis en pantalla. Esto se puede hacer mucho más complejo, por supuesto, pero la base de un vía. La base de un vía es, por una parte, identificar las diferentes actividades que hay, que yo he puesto pues A, B y C, pero puede ser, por ejemplo, lo que os he comentado antes, de la empresa esta que vende televisores. Actividad puede ser, por ejemplo, planta de producción de televisores. Actividad B puede ser, por ejemplo, distribución de esos televisores. La actividad C puede ser, por ejemplo, actividad de marketing. Hay que vender esos televisores, tengo que tener anuncios por ahí en internet, en redes sociales, pues eso puede ser también una actividad. Vale, a cada actividad le afecta un impacto legal, un impacto reputacional, un impacto financiero. Esto, acordaros antes, cuando hemos visto las etapas del VIA, es la primera cosa que tenemos que hacer, es decir, identificar los diferentes tipos de impactos con los que vamos a trabajar. Eso, pues con esta metodología que os estoy mostrando ya lo tendréis hecho. Pero básicamente, el impacto puede ser legal, puede ser reputacional y puede ser financiero. Ahora ya sabéis que para cada impacto habrá unos valores, una escala de valores y para cada valor habrá un criterio. Yo he establecido para esta metodología 6 valores, empezando en 0, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5. El 5 es el mayor y el 0 es el menor. Vale, pues en base a esto, yo lo que estoy haciendo es, bueno, también defino diferentes márgenes de tiempo, porque el impacto legal siempre he puesto 0 porque voy a considerar en este ejemplo que no tiene una repercusión legal dentro del negocio, que también lo podría valorar, pero en este ejemplo he puesto que no se consideraría. Pero si nos vamos, por ejemplo, al impacto reputacional o al impacto que puede tener en la imagen de la empresa. ¿Qué pasa si la actividad se interrumpe y está parada 24 horas o menos de 24 horas? Pues yo puedo considerar que no pasa nada. Es decir, si la actividad de la planta de producción, que la actividad se para 24 horas, pues bueno, a lo mejor en 24 horas no produzco, pero tengo suficiente stock de televisores, con lo cual puedo estar 24 horas a lo mejor sin vender. No tengo un impacto crítico. ¿Qué pasa si de 24 pasamos a 48? Bueno, pues ahí ya el impacto no es 0, ahí ya pasamos a un nivel 2, porque ahí ya, si estoy 2 días sin producir televisores, a lo mejor ya me voy quedando sin stock. ¿Qué pasa si pasamos de 48 horas a 72? Bueno, todavía a lo mejor puedo estar ese tiempo sin producir, pero si nos vamos ya a una semana, o sea, una semana sin producir televisores, si vendo mucho significa que a lo mejor en pocos días me puedo quedar sin stock, con lo cual necesito fabricar nuevos televisores. Entonces, eso significa que a partir de ese momento tengo un impacto nivel 3, que ese impacto puedo establecer como el impacto, digamos, intermedio o el impacto, digamos, que puedo aceptar como válido. Entonces, pues si el nivel es 3 significa que, oye, una semana ya empieza a dolerme. Vale, pero si nos vamos a otro tipo de impacto pues, a dolerme desde el punto de vista de la imagen, cuidado, desde la imagen. Por ejemplo, si estoy intentando vender cosas, pero falla mi página web y la gente no puede hacer la página web y ahí tengo ese problema de imagen. Vale, pero si vamos a un impacto financiero, ¿cuál puede ser el impacto financiero de no vender? O sea, del impacto financiero de esa actividad que tiene que ver con la planta de producción de televisores. El impacto financiero en 24 horas, pues igual, a lo mejor ese impacto es residual o es superfluo o no tiene ninguna implicación. 48 horas, pues nivel 2.
pero si pasan 72 horas y no puedo producir televisores, eso significa que, pues además de que no tengo a lo mejor stock suficiente, puede ocurrir también que si no tengo stock, puede ocurrir que si me quedo sin televisores y tengo mucha carga, tengo muchos clientes pidiéndome televisores, pues eso puede tener una implicación económica. Porque si tengo 100 clientes intentando comprar televisores y lo quieren ya y no pueden comprar conmigo, lo van a comprar con otro, con lo cual eso al final va a implicar pérdidas económicas. Entonces, al final puedo determinar que, en este caso, el impacto financiero, cuando hablamos de 72 horas, tiene un impacto 3. Entonces, si os fijáis, de los 3 impactos, cuando el 3 está en 72 horas, o sea, el mínimo margen de tiempo es cuando el impacto 3 está en 72 horas. Con lo cual, esto significa al final que el RTO es 72 horas. ¿Por qué? Pues porque en ese tiempo, para el impacto financiero que hemos determinado, que es el impacto en el que el valor es mayor, o sea, el valor se supera ese umbral, digamos, que es el 3, estamos considerando que a partir de ese momento ya me puede empezar a doler desde el punto de vista del impacto financiero. Entonces, esto es básicamente siempre buscar, bueno, primero definir ese nivel aceptable, que puede ser 3, siempre se suele definir un nivel intermedio. Entonces, como tengo 6 valores, desde el 0 al 5, el nivel medio es el 3, claramente. Pues si establezco ese nivel aceptable como 3, significa que me tengo que fijar en ese impacto, en ese valor, para cada tipo de impacto. Entonces, pues, si tengo un impacto financiero donde ese valor es 3 y es a partir de las 72 horas, significa que el RTO es 72 horas. Pues lo mismo para el resto, al final se trata de coger cada actividad, se trata de determinar cada actividad, determinar para cada tipo de impacto su valor en base a los criterios que os comentaba antes, ver dónde está el 3, que ese es el impacto medio o el impacto aceptable, lo podemos llamar, y eso al final va a ser el RTO. Si os fijáis en la actividad B, donde está el 3 es a partir de 48 horas, con lo cual ese es el RTO. Y la actividad C, cuando está con nivel 3, es a partir de una semana o menos de una semana. Pues ese es el RTO. Pues esto sería básicamente un método sencillo, fácil de entender, creo, también, para saber cómo calcular el RTO. Con esto al final tenemos pues 3 actividades, pues esto obviamente hay que identificar muchas más actividades, pero al final con esto vamos a tener una serie de actividades, cada una con un RTO. De estas actividades, ¿cuál sería la más prioritaria? Pues claramente la de 48 horas, porque es la que tengo que recuperar antes, pues esa tendría la prioridad más alta. Siguiente, la de 72 horas, la actividad A, pues esa sería la siguiente en prioridad. Y la última sería la que tiene un mayor RTO, esa sería la menos prioritaria. Entonces, ese RTO o ese valor del RTO lo que me va a determinar es la prioridad de esas actividades. Entonces, en este caso, para mí, lo más prioritario sería la actividad B, después la actividad A y después la actividad C. Entonces, esta prioridad a la hora de identificar esas actividades es fundamental en el VIA. Es fundamental el RTO, porque eso, además de darme la prioridad, lo que me está diciendo es que, oye, ten cuidado porque esta actividad, la B, la tienes que recuperar en 48 horas. Más allá de ese tiempo, el impacto que te va a ocasionar irte más allá de ese tiempo es un impacto que no te puedes permitir, porque te va a suponer un impacto reputacional muy grande, un impacto financiero muy grande o un impacto legal bastante importante. Entonces, esto no es solamente identificar la prioridad de cada actividad, es también para cada actividad el tiempo que necesito para recuperar esa actividad a un nivel aceptable, porque ya sabéis que el RTO significa siempre el recuperar la actividad, no al 100%, pero sí un nivel ya aceptable para que pueda seguir trabajando, para que pueda seguir funcionando la actividad. Aquí también se puede incluir otra columna para el RPO. El RPO ya sabéis que es el tiempo, la cantidad de información que se puede
permitir perder una empresa, que esto ya sabéis, el tiempo que transcurre de una copia a otra, pues ahí si pasa algo se puede perder información. El RPO al final también se mide en tiempo, suelen ser minutos, horas, pero también podéis poner esa columna para cada actividad, porque cada actividad manejará información y cada actividad pues al final tendrá también un RPO. Ese RPO no nos va a ayudar a determinar la actividad, o sea, la prioridad de cada actividad, para eso está el RPO, pero también es un parámetro que se suele identificar porque al final nos va a ayudar a saber la cantidad de información que podemos perder para cada actividad. Y el MTPD pues también es otro parámetro que también puedes considerar, aunque, insisto, aquí lo importante es centrarnos en el RTO porque ese RTO ya es el que manejan todas las empresas para saber el tiempo que necesitan para volver a que la actividad funcione, aunque sea a un nivel degradado, pero ya por lo menos pueden seguir funcionando. Cuestiones importantes, a ver, cuestiones importantes. Hay por ahí un estándar, el ISO 22317, es un estándar ISO, no es un estándar que se pueda certificar, pero sí es un estándar, es una de buenas prácticas que te va a ayudar a saber cómo desarrollar un BIA, un Business Impact Analysis. Es un estándar que actualmente la versión es del 2012-2013, no está actualizada con la nueva versión de la ISO 22301, perdón. La versión actual de la ISO 22301 es la versión del 2019 y sí me consta que la ISO 22317 está actualmente en fase de actualización. Hay una versión que es la actual, pero se está revisando y próximamente, posiblemente el año que viene o el siguiente, se publique ya esa nueva versión que sí esté adaptada a la ISO 22301. En cualquier caso, aunque todavía no esté adaptada a la nueva versión del estándar de la 22301, es una que hay buenas prácticas donde hay conceptos que pues os van a ayudar a saber cómo enfocar esta etapa del BIA. Aunque con esto que habéis visto aquí en el webinar, pues yo creo que tenéis una buena base, o por lo menos una base sencilla, para saber cómo enfocar el BIA. Entonces, resumiendo, hay que enfocar esto en base a servicios. Cada servicio tendrá unas actividades que tenemos que priorizar. Esa priorización se va a basar en el impacto legal, reputacional y financiero que nos va a dar un RTO. Y ese RTO, pues como va a ser distinto para cada actividad, porque habrá algunas actividades que habrá que recuperar antes que otras, pues ese RTO nos va a determinar la prioridad de cada actividad. Y luego también información que vamos a recopilar en esta etapa, aunque va a ser información que vamos a utilizar en otra etapa posterior de análisis de riesgos, pero otra información que podemos recopilar en esta etapa de vía es los recursos que hay asociados a cada actividad. Porque ya sabéis, esos recursos van a tener asociado una amenaza, esas amenazas van a implicar un riesgo y ese riesgo pues nos va a ayudar a tomar decisiones en relación a pues hay que tratar ese riesgo, o si ese riesgo puede implicar un riesgo importante de esa amenaza que pueda materializar un recurso y que pueda ese recurso, si se para, puede implicar también la parada de la actividad. Más información importante antes de concluir el webinar. A ver, cuando se hace esto del BIA, generalmente lo que se hace es, se tiene una toma de contacto con las personas implicadas en el servicio, esto lo comentaba antes, aunque las empresas suelen tener un responsable del servicio. Ese responsable del servicio habitualmente va a ser el interlocutor con el que tenéis que hablar para hacer ese BIA. Y toda la información que recopiléis del BIA la tenéis que documentar. O sea, una cosa es que lo hablemos o que la habléis con cada responsable, pero como al final, en base a toda esta información que se está recopilando, y la idea es que en otra etapa posterior, la etapa de estrategia, se tomen decisiones, como no nos vamos a acordar de toda la información que vamos a recopilar, lo habitual, lo recomendable es documentar todo este proceso. Todo este proceso me refiero a toda esta información que estamos recopilando en tablas, en Excel, en documento, pero al final toda esta información que estamos recopilando hay que documentarlo. Pero también es importante el método que vamos a utilizar para determinar el BIA, tanto la etapa de priorización de actividades, la identificación de los servicios, qué tipos de recursos se pueden identificar, porque un recurso puede ser una persona, puede ser un hardware, puede ser un software, puede ser una instalación, un servicio,
puede haber diferentes tipos de recursos. Entonces, ese método que yo os he mostrado para determinar para calcular el vía, para realizar el vía, suele documentarse, suele definirse una metodología para llevar a cabo el vía. Eso pues también está bien que se documente, porque de esa forma siempre se va a llevar a cabo de la misma forma. Si yo no documento esto y esto quiere hacerlo otra persona, pues seguramente no lo va a hacer igual que yo. Pero si está documentado, todo el mundo lo va a hacer igual que yo. Y esa también es la idea, buscar esa coherencia, para que todo el mundo siga al final la misma línea. Y al final, pues lo que se suele hacer es, si hay diferentes servicios, yo me centro en un único servicio, pero si hablamos de diferentes servicios, lo que se suele hacer también es un vía por cada servicio. Es decir, si no hablamos solamente de un servicio de venta de televisoras, sino también hablamos de un servicio de venta de casas, por ejemplo, se me ocurre, o cualquier otro servicio, pues cada servicio tiene que tener un vía distinto. ¿Por qué? Muy sencillo, porque cada servicio va a tener un responsable independiente, va a tener unas actividades diferentes, va a tener unos recursos diferentes. Y toda esa identificación de responsables, de actividades, de recursos, de prioridad de las actividades, de prioridad de riesgos de los recursos, todo eso lo vamos a recopilar para cada servicio, porque va a ser distinto. Sí es verdad que nos podemos encontrar en algunos casos que haya algunos recursos que se compartan o haya algunas actividades que se compartan, pero por defecto tenemos que considerar que va a haber diferentes servicios, cada servicio va a tener sus recursos, sus responsables, sus actividades, y eso hay que hacerlo por cada servicio. Eso significa que tenemos que hacer un vía por cada servicio, o eso es el enfoque que yo os recomiendo que hagáis. Bien, pues con esto ya quedan 15 minutos y ahora creo que puede ser buen momento para que me hagáis vuestras preguntas y yo conteste. Sí os pido por favor que me hagáis preguntas que tengan relación con el vía. Tenemos tiempo, tenemos 15 minutos, pero seguramente vais a preguntar muchos y sí os pido por favor que nos centremos en el vía. Si queréis también podéis preguntar cosas del análisis de riesgo, como he hablado de él, del análisis de riesgo durante el webinar, pero sí os pido por favor que la mayor parte, si me preguntáis algo que tenga que ver con el vía. Así que bueno, vamos a ver qué me escribís por aquí y voy a intentar de responder a vuestras preguntas. Ah, por cierto, se me olvidaba. Ya sabéis que queda un tercer webinar de este ciclo, son 3 webinars, la semana pasada fue uno, este es el segundo, queda un tercer webinar del ciclo y el tercer webinar será la semana que viene y en ese tercer webinar y último hablaremos de cómo enfocar o cómo preparar un plan de continuidad del negocio. ¿Dónde estaría eso dentro de este proceso? Después del vía, os decía, después del vía hay que hacer análisis de riesgos, es decir, hay que, para esos recursos que tiene cada actividad, hay que identificar amenazas, hay que determinar riesgos, porque eso al final puede implicar que el recurso se pare y eso puede implicar que la actividad se interrumpa y el servicio se interrumpa. Vale, pues después de esa etapa de análisis hay que definir estrategia y después de esa definición de estrategia hay que escribir, hay que poner orden, hay que documentar. Y eso es lo que vamos a hacer al final en el plan de continuidad de negocio, que eso lo vamos a ver en el siguiente webinar. Bien, pues ahora pasamos a preguntas y respuestas. A ver, a ver. Vamos a ver qué me preguntáis por aquí. Bueno, veo todavía que estáis puestos desde el principio, que estabais comentando de El Salvador, de Guatemala, de Colombia, de Panamá, de Perú, de México, de Chile. Hay gente de todas partes del mundo. Eso me gusta. A ver, Keila me pregunta, ¿los RTO se pueden medir hasta la activación de la contingencia? Hasta la activación de la contingencia. Bueno, si defines en tu plan de contingencia que se va a activar una vez que se cumpla el RTO, sí. Es decir, piensa, Keila, que el RTO lo que te mide es un tiempo que pasa desde que se te cae una actividad hasta que la recuperas. Pues si pasa ese tiempo, bueno, si pasa ese tiempo tienes un problema. O sea, tienes un problema en el sentido de que en ese tiempo tienes que recuperarlo. En ese tiempo lo tienes que recuperar. Entonces, previo a eso, tienes que activar el plan de continuidad o plan de contingencia. Esto hablaré más en detalle en el siguiente webinar. Pero habitualmente se suele hablar del plan de continuidad y el plan de contingencia como lo mismo y realmente son cosas distintas. El plan de contingencia, las contingencias se pueden contemplar dentro del plan de continuidad del negocio.
Pero al final, y hablamos si hablamos de plan de continuidad de negocio, hablamos de la activación del plan de continuidad de negocio. Pero al final hay que tener en cuenta que una cosa es el RTO, que el RTO es el tiempo que transcurre desde que se te cae la actividad hasta que la recuperas a un nivel aceptable y, obviamente, tengo que recuperar esa actividad dentro de ese RTO. Si supero ese RTO ya puedo tener un problema gordo, un problema, depende también del impacto, pero la idea es que esté dentro de esos márgenes. A ver, preguntas. Hugo me pregunta, buenas tardes, ¿me pueden ayudar con formatos para levantar información de RTO, MTPD y RPO? Bueno, los formatos, esto lo has preguntado al principio, por lo que he visto, los formatos es básicamente lo que has visto, Hugo, lo que habéis visto los demás, al final en ese ejemplo que os ponía, esa tablita, eso es lo que podéis poner para determinar el RTO, podéis añadir una columna también para el MTPD, para el RPO, pero al final esos valores hay que determinarlo en base a impacto y eso es lo que habéis visto, de hecho lo puedo poner, lo veis de nuevo, a recordarlo. Aquí tenéis la tablita, esta es la tablita que podéis utilizar para ese cálculo de RTO, RPO y MTPD. Más preguntas, a ver, más preguntas. Amparo me pregunta lo siguiente. ¿Cómo estableces un RTO si un sistema está en la nube, en un SaaS, en un software as a service, un software como servicio, y el servicio tiene toda la replicación y contingencia en varios centros de datos? Vale, pero aunque estén en diferentes centros de datos, al final lo que tienes que considerar es que tú tienes un software como servicio. Al final para ti es un servicio. Y ese servicio puede fallar, aunque esté redundado y aunque haya otros, aunque el proveedor te proporcione la redundancia, el proveedor puede fallar. A ti lo que te interesa ahí es tener un SLA, un nivel de servicio con el proveedor. Y en el caso de que se incumpla ese SLA, el SLA suele tener o suele definirse para el SLA una disponibilidad del 99,9%, 99,8%, pero al final con ese SLA el proveedor te está garantizando un nivel de disponibilidad. Hay casos en los que el proveedor pasa ese nivel de disponibilidad o no cumple con ese nivel de disponibilidad. Por eso los SLA también lo que se suele definir es una penalización, de forma que si no incumples esa disponibilidad, pues el proveedor de alguna forma te compensa. De hecho, ha habido casos sonados, hay uno muy reciente, no sé si conoceréis mucho, proveedor OVH, es un proveedor francés de servicios cloud. Este proveedor, que a nivel europeo es el primero o el segundo más importante, a nivel internacional es el tercero o cuarto, este proveedor hace pocas semanas, ha tenido un problema de que se le incendió un CPD. Y entonces ahí hubo muchos clientes que se quedaron sin servicio y hubo muchos incumplimientos de SLA. Eso ha implicado que OVH posiblemente pues, ha tenido que indemnizar a esos clientes con los que tenía SLA y tenía un nivel de disponibilidad que no ha podido cumplir, con lo cual ha tenido que penalizar o ha tenido que pagar la penalización por no cumplir esa parte del acuerdo. Entonces, aquí lo importante, sin enrollar mucho, Amparo, es tener ese SLA, definir un tiempo de disponibilidad claro en ese SLA. Claramente, ese nivel de disponibilidad tiene que estar alineado con el RTO que definamos y al final hay que tener una revisión de si el proveedor está cumpliendo con ese SLA o no. Pero esa sería la idea. Más preguntas. A ver. Reina me pregunta lo siguiente. ¿El impacto reputacional podría primar sobre el impacto financiero si el tiempo de materialización es menor? A ver, aquí lo que te importa al final, independientemente del tipo de impacto que sea, es el valor de cada impacto. O sea, tú lo que tienes que buscar siempre es el nivel que definamos como nivel aceptable. Si en el ejemplo que os mostraba antes, por ejemplo, nivel es 3 y ese nivel 3 está para el impacto, pues mira, aquí en la actividad A hemos visto que ese nivel 3 está para el financiero. Pero imagínate que ese nivel 3, en lugar de ser un 3, es un 2. Entonces, ¿qué impacto habría sido el que tengo que tener en cuenta
para determinar el RTO? Pues el que llega a 3, que está en una semana. Con lo cual, en ese caso, independientemente de si ese impacto, si ese valor está en el impacto reputacional, en el legal o el financiero, lo que me tengo que fijar es dónde está ese valor, ese límite. Pues ese límite es 3 y está para una semana. Pues el RTO será una semana. Entonces, lo que me interesa es calcular el impacto, o sea, calcular el impacto para cada tipo de impacto, pero al final lo que me interesa es saber dónde está ese valor intermedio, que es el 3. Y de esa forma voy a determinar el RTO para esa actividad. Más preguntas, más preguntas, más preguntas, más preguntas. A ver, Robert me pregunta lo siguiente. ¿El VIA lo define también el área de TI o qué función cumpliría en el VIA el área de TI? Bueno, ahí creo que lo comentaba antes, al final, cuando desarrollas el VIA es importante implicar a todas las personas, áreas que estén implicadas en ese servicio. Recordar que siempre nos vamos a enfocar en servicios. Esos servicios hay unas actividades, cada servicio tendrá un responsable, entonces, efectivamente, la parte técnica de TI podrá participar y podrá tener su visión. Pero hay otras partes también que tenéis que tener en cuenta, dependiendo del servicio. Si le damos un servicio que no tiene o que tiene una parte de TI, pero no es la más importante porque hay una parte de producción, por ejemplo, una planta de producción de televisores, pues ahí tendrá importancia TI porque también habrá que venderlos y para venderlos habrá una plataforma en Internet. Pero más importante, habrá que valorar, para eso está el VIA, para valorar qué es más prioritario, qué actividad es más prioritaria. Pero la parte de producción de televisores no es TI y también es importante. Entonces, ¿es importante que la gente de TI esté? Sí, porque generalmente en todos los servicios hay una parte tecnológica y también hay que implicarlos, pero no son los únicos. Al final hay que identificar todas las áreas o todas las personas de cada área que estén involucradas en la prestación de ese servicio o en la prestación de las actividades que tiene asociadas a ese servicio. Más preguntas, más preguntas. Nos quedan 5 minutos. Más preguntas. Luis me pregunta lo siguiente. ¿Las puntuaciones del VIA son reales o estimadas? Hombre, cuanto más reales sean mejor, porque al final piensa que ese VIA te tiene que servir para algo. Entonces, cuanto mayor precisión a la hora de determinar los valores en el VIA, pues más te va a servir el VIA y más alineado va a estar con la realidad, con lo cual, claramente, mientras más reales sean, mejor. Entonces, ¿estimados o reales? Reales, claramente. Más preguntas, más preguntas. Cristian me pregunta, después de tener el VIA, ¿qué sigue? Vale, esto creo que lo he comentado antes, pero después del VIA lo que viene es el análisis de riesgos. Es decir, después de determinar la prioridad de las actividades, el siguiente punto es, esas actividades tienen unos recursos. Esos recursos tienen asociados unas amenazas. Esas amenazas pueden implicar que el recurso se pare. Y eso puede implicar, si un recurso se para, pues puede implicar que la actividad también se pare. Entonces, lo que se trata de análisis de riesgos es identificar las diferentes amenazas que afectan a cada recurso y tratar ese riesgo para evitar o para prevenir que se pare ese recurso o para que la amenaza que tiene asociada ese recurso no se materialice. Entonces, para eso está el análisis de riesgos, para analizar riesgos y para tratar esos riesgos. Y sería la etapa posterior. Más preguntas, más preguntas, más preguntas. Nos quedan 3 minutos. Más preguntas. A ver. Claudia comenta. A ver, Claudia dice lo siguiente. ¿Cómo se equilibra cuando hay una disparidad entre el RTO que requiere el duodeno del proceso y lo que técnicamente es posible hacer? Claudia, no sé si te he entendido bien. A ver, voy a leerte otra vez de nuevo. ¿Cómo se equilibra cuando hay una disparidad entre el RTO que requiere el dueño del proceso y lo que técnicamente es posible hacer? Nos tenemos que ir a lo que es técnicamente posible hacer. O sea, por una parte está lo que el dueño del proceso te va a pedir, pero ojo, no vale pedir por pedir. O sea, al final
esta etapa de vía lo que nos va a identificar es una prioridad de las actividades, unos RTO para esas actividades y al final eso es lo que manda. O sea, aquí no manda, o sea, al final, aquí mandamos, cada uno tiene su parte de decisión, pero al final lo que tenemos que valorar es en base a ese criterio que hemos definido para los impactos, tenemos un RTO, tenemos actividades y tanto el técnico o tanto el dueño del proceso como lo que sea técnicamente posible hacer tiene que estar alineado con los resultados del vía. Pero al final ese tiene que ser el criterio. O sea, si yo he obtenido un resultado con el vía de unas actividades y una prioridad, al final el dueño del proceso tiene que estar conforme con ese resultado. Si no lo está, es que algo mal hemos hecho durante durante la etapa de análisis. Y técnicamente, si tengo un RTO que es de 24 horas, pues técnicamente tengo que tener capacidad para tener ese resultado y para poder recuperar la actividad en 24 horas. ¿Por qué? Pues porque si paso de 24 a 48 horas, puedo tener un impacto reputacional, legal o financiero importante y eso va a tener una repercusión más importante que si es técnicamente posible o no. Porque si necesito comprar otro o necesito tener, por ejemplo, un proveedor externo redundado, eso te trae un coste, ¿vale? Pero es que el coste de perder ese servicio va a ser mayor, con lo cual tengo justificada la decisión de tener un proveedor externo. ¿Me va a costar dinero? Sí, pero es que peor es que pierda esa actividad de ese servicio. Entonces, al final todo se tiene que basar en ese análisis que hemos hecho. Y esas son también las estrategias que tenemos que considerar en la siguiente etapa de estrategia de continuidad de negocio. Bueno, pues me gustaría estar con vosotros mucho más tiempo, porque hay muchas más preguntas y me gustaría responder a todas las preguntas que me hacéis. Insisto, y soy muy sincero, me encantaría estar con vosotros mucho más tiempo respondiendo a todas vuestras preguntas, pero el tiempo ya sabéis que es limitado y el tiempo ya ha concluido. Hemos llegado ya al tiempo que teníamos establecido. De hecho, he estado 15 minutos respondiendo a vuestras preguntas, que espero haber resuelto todas las preguntas que me habéis hecho. Y recordad que la siguiente semana también tenemos el tercer webinar, que con ese ya cerramos el ciclo de los otros webinars. Y recordar también que en ese webinar nos vamos a centrar principalmente en la parte del plan de continuidad de negocio. Así que bueno, espero que este webinar os haya resultado interesante y os espero en el siguiente, que ya sabéis que será dentro de una semana. Gracias a todos por asistir y nos vemos dentro de poquito. Que tengáis un buen día. Gracias. Hasta ahora. Hasta luego.